creo que ya podemos dar inicio, Will. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Mariana. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Importante recordar que esta sesión está siendo grabada. Va a estar disponible en nuestro canal oficial de Incomes en YouTube para que lo puedan volver a ver. Son 2 sesiones. Hoy tenemos la primera sesión. Espero les guste bastante y pues todos aprendamos de esto. Créanme que es un tema muy amplio y que la verdad no solo ustedes aprenden de eso, sino también mi persona. Para el día de hoy tenemos la primera sesión de fundamentos de circuito cerrado de televisión con enfoque en videovigilancia, para que por favor puedan consultar y preguntar a través del chat. Se les va a habilitar el micrófono en su momento para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Bienvenidos. Bueno, básicamente fundamentos de circuitos cerrados de televisión para aplicaciones de seguridad electrónica, pues es muy amplio sus características y funciones que tiene un sistema de circuito cerrado de televisión. Hace mucho tiempo, muchos años atrás, se pensaba que un sistema de circuito cerrado de televisión era pues, una cámara grabando y no tenía mucha ciencia detrás de esto, pero en la actualidad esto ha cambiado mucho. Ustedes han notado que hay diferentes tipos de aplicaciones de cámaras con diferentes características, diferentes alcances, aplicaciones con sus diferentes tipos de lentes y demás. Y esto es un tema importante a la hora de seleccionar los productos en sus distintas aplicaciones. ¿Qué es seguridad electrónica? En aquellos casos que se han preguntado, se conoce como un conjunto de herramientas, en este caso de aplicación electrónica, de última tecnología que nos ayuda a nosotros para complementar otras áreas de seguridad. Como tal, existe seguridad de tipo físico, pero también está en este caso la aplicación de seguridad electrónica. En seguridad electrónica existen diferentes tipos de soluciones. Como bien menciono en esta sesión, circuito cerrado de televisión. También está el tema de vigilancia electrónica de activos, control de acceso, detección y notificación de incendios, alarma de intrusión. ¿Qué otros sistemas podemos tener? Esos son los más conocidos. Básicamente son de los más conocidos en aplicaciones de seguridad electrónica. Existen también en aplicaciones de seguridad electrónica aplicaciones que valga la redundancia, donde realmente son marcas, donde hay que hacer un recorrido, rutas para generar una marca, para estar vigilando ciertos sectores en determinado tiempo. Esas son aplicaciones de seguridad electrónica. Al final son herramientas que respaldan parte de lo que corresponde a seguridad física, y como tal cada uno tiene pues sus ventajas y aplicaciones como tal. ¿Cuál es el objetivo primordial de un sistema de seguridad electrónica? Existe el tema de monitoreo, donde nosotros podemos tener un centro de monitoreo con uno o varios operadores que puedan tener visualización de lo que está pasando en el sitio, con N aplicaciones, por ejemplo, activaciones de entradas de alarma con visualización en tiempo real, donde definitivamente sucede algo en un sitio en específico y aunque no estemos viendo ese canal en específico, se nos va a generar un tipo de alarma sobre ese canal. Esas son aplicaciones de monitoreo. Registro, pues como tal, lo que son las grabaciones de todo lo que está sucediendo, toda la grabación de las cámaras, de ciertos canales en determinado tiempo. Recuerden que existen diferentes tipos de horarios que nosotros podemos utilizar para hacer las grabaciones. Persuasión, algo importantísimo, no sé si han notado, pero la rotulación, colocar un rótulo o un mensaje que diga que ustedes están siendo grabados y que eso es un sistema de grabación 24/7, eso es una persuasión bastante interesante. Se utiliza muchísimo. Pensaríamos que para qué sirve un rótulo, pero créanme que el hecho de que una persona o personas pase y sobre ese sitio y vean ese rótulo donde dice están siendo grabados, eso sí genera un efecto sobre las personas. También existe un tema legal. No sé en cada país, pero normalmente en los países sí se regula que uno tiene que indicar que están siendo grabados. Por eso también no sé si han notado, aquí Mariana hace mención de eso, que estamos siendo grabados todos los que estamos interactuando acá. El tema de detección, bueno, se puede tener detección, una alerta de una entrada de alarma para aplicaciones de seguridad electrónica, por ejemplo en circuito cerrado de televisión. Sí es posible. Existen sistemas de grabación, las unidades de grabación o las propias cámaras que tienen entradas de alarma. Por ejemplo, una puerta que tiene un contacto magnético, una puerta que nunca se abre o no debería abrirse en cierto horario o ciertos días. Cuando la persona abre la puerta,
ese contacto nos va a generar a nosotros una alerta. Esa alerta se puede ver a través de una imagen que se genera inmediatamente. Después, otro objetivo de seguridad electrónica es la parte de reconocimiento. Bueno, ¿qué tipo de cámara seleccionamos? ¿Qué tipo de lente? ¿Qué resolución? Eso nos permite a nosotros tener reconocimiento. Reconocimiento, por ejemplo, si es una persona, si es un animal, si es un objeto. Y de la mano con el reconocimiento está la identificación. La importancia de que, ok, estamos reconociendo, pero la imagen me permite identificar quién es, qué persona es, o bien el color de la ropa o de los elementos accesorios. Eso es la composición o los objetivos que tiene un sistema de seguridad electrónica, viéndolo desde un enfoque en circuito cerrado de televisión. Eso es la importancia acá del sistema de seguridad electrónica. Como bien mencionamos, existen diferentes áreas de seguridad electrónica, entre las cuales se menciona alarma de robo, toda la parte de intrusión, circuito cerrado de televisión, como tal se conoce como CCTV, así es como se conoce un circuito cerrado de televisión. Por aquellos o los que han escuchado, no es lo mismo que un circuito abierto de televisión. Cuando hablamos de circuito cerrado de televisión, son cámaras, son aplicaciones privadas, y cuando hablamos de circuito abierto de televisión, estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, cuando usted tiene un cableado interno que le permite visualizar ciertos canales para su entretenimiento. Esas son aplicaciones de circuito abierto de televisión. Es muy diferente a circuito cerrado de televisión. También tenemos la parte de control de acceso y alarmas contra incendio. Vamos a hablar un poco de ellos, pero el enfoque acá primordial es videovigilancia. La alarma de robo, o en este caso conocida como intrusión, protege como bienes inmuebles los bienes y los inquilinos de viviendas, o en este caso edificios. Algo importante acá es que siempre se recomienda que un sistema de alarma de intrusión exista, a pesar de que existen varios niveles de protección, inicie desde la parte perimetral. Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de fotoceldas o este tipo de aplicaciones, donde nosotros podemos percatar que antes de ingresar al terreno como tal, al área como tal que estamos protegiendo, podemos tener una protección perimetral. Esto es súper importante y ustedes tienen que tomar en cuenta. Un sistema de intrusión no es tan válido o protege como pensaríamos si no estamos protegiendo desde la parte perimetral. Después tenemos las áreas del exterior con aplicaciones y... disculpen, acá René Ramírez dice que no está viendo la presentación. ¿Alguno tiene un inconveniente? No sé, Mariana, si usted tiene algún inconveniente. Yo la estoy viendo correctamente, Will. Por favor, si Delwin, si nos puedes ayudar a salir e ingresar nuevamente al chat, probablemente sea algún error de conexión. Y gracias, también ya nos están confirmando que sí se ve correctamente. Perfecto, Mariana, y gracias a todos por los que nos están indicando que se ve. Entonces, como hablábamos, tenemos protección perimetral, tenemos protección de la parte exterior, paredes cerca de las ventanas por la parte exterior, y posteriormente tenemos la parte interior. Yo les pregunto, tenemos un sistema de alarma de intrusión, pero no tenemos protección perimetral. Sí, podemos percatarnos que alguien está dentro de nuestra casa, pero ya estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestra casa. Entonces, siempre hay un orden de cómo deberíamos de proteger nosotros. Sin embargo, en algunos de los casos no se cumple. No es posible hacer una protección perimetral. Y algo importante, los sistemas de alarma de robo, en este caso intrusión, son sistemas pasivos. No evita que no haya intrusión. Como tal, se puede generar un tipo de sirena o una aplicación con sirenas para generar sonidos de aplicaciones de 30 watts o más de potencia salida. Pero al final, si la persona está dentro, ya no evitamos a que no entrara. Entonces ahí es donde uno comienza a conocer un poquito más de los sistemas de intrusión. Vamos a ver otro. Control de acceso. Restringe o permite el acceso a ciertas áreas. Esto a través de diferentes tipos de métodos de verificación. Hablemos de una tarjeta aproximada, hablemos de huella, hablemos de aplicaciones con venas, porque ya existen equipos. Aplicaciones con el iris del ojo. Desconozco equipos, pero sí se menciona que en el mercado existen. Aplicaciones con reconocimiento de rostro. Es un ejemplo. Puede haber dispositivos que conocen o reconocen un poco, no los conozco, pero que puede ser a través de voz. Existen de palma también, por ejemplo. Todo este tipo de aplicaciones de medios o métodos de verificación para el acceso. Aplicaciones muchísimos, por ejemplo, el torniquete
para aplicaciones de subterráneos, trenes que van en la parte inferior de la Tierra por bajo. Aplicaciones también con barreras vehiculares, por ejemplo, a pesar de que es una barrera vehicular, está controlada por un controlador de acceso, valga ahí la redundancia. Barrera física, como bien se conoce, son aplicaciones, por ejemplo, las puertas pueden tener sus elementos de control de acceso, o una barrera física, como tal la puerta ya es un control de acceso en parte, si tiene los elementos que lo conforman para controlar, pues sigue siendo control de acceso. Y las cerraduras inteligentes, a pesar de que puede estar asociado a una puerta, se consideran que una cerradura inteligente como tal puede tener un control completo dentro de su propia cerradura. Y ahí es donde iniciamos a conocer un poquito más de lo que es un sistema de control de acceso. ¿Qué se puede hacer con esto? Múltiples cosas, registros completos de control de acceso, aplicaciones con tiempo de asistencia, integraciones de estas plataformas de control de acceso con sistemas de circuito cerrado de televisión, perfectamente se puede hacer. Todas las entradas y salidas físicas de un sistema de control de acceso o de una cámara de vigilancia o de una unidad de grabación, todos pueden interactuar entre sí, porque al final son conexiones de tipo físicas que no nos impiden a nosotros poder tener más alcances de ese tipo de integraciones. Alarmas contra incendio previenen y notifican cualquier indicio o señal de incendio mediante el uso de equipos de prevención. Llámese, por ejemplo, detectores de humo, campanas para aplicaciones de salida en caso de que haya un conato incendio, aplicaciones de luces estroboscópicas para la parte visual y auditiva, estaciones de manuales para la activación de alarma, botones de emergencia o de seguridad. Todo este tipo de señales son posibles para aplicaciones de alarmas contra incendios y nos permiten a nosotros pues, la protección inicialmente de la vida humana, que es la que debemos de enfocarnos, y posteriormente de los bienes o activos. ¿Alguna pregunta hasta acá por el chat? No sé si hay alguna consulta de lo que vimos de aplicaciones de seguridad electrónica. Vamos a iniciar ya con lo que es circuitos cerrados de televisión. Importante, las sesiones son sesiones cortas, no van a ser sesiones de mucho tiempo. Alguien levantó una manita, me parece. Sí, José, pero no nos escribió la pregunta en el chat. De momento no nos han escrito alguna, Will. Perfecto, Mariana, no hay problema. Ya tenemos uno. ¿Tendrá Incomex la diversidad de soluciones que mencionas? Sí, correcto. Incomex tiene todas las soluciones en los diferentes sistemas de seguridad electrónica que se mencionan. Estamos hablando que circuito cerrado de televisión es nuestra línea de producto más amplio, pero también tenemos aplicaciones con alarmas contra incendios que cumplen con las normativas internacionales o locales, o la que bien se adecue a su necesidad. Tenemos todas las aplicaciones en alarmas de intrusión en diferentes marcas y también tenemos aplicaciones de control de acceso muy amplio en diferentes marcas y diferentes aplicaciones. Tanto control de acceso como tal o control de acceso con aplicaciones de tiempo de asistencias y otros sistemas de integración. Pero todo este tipo de soluciones están disponibles en Incomex. Menciona, por ejemplo, cerradores inteligentes, también tenemos disponibilidad de estas soluciones, barreras vehiculares también para diferentes amplitudes de su pedestal o de su poste como tal horizontal, para aplicaciones de diferentes accesos o tanto al ancho de su necesidad que tenga. Todo eso está disponible. Me parece que por acá quedó un mensaje. Sí, Delvin nos comenta que no encuentra la solución de alarmas ni sirenas al menos en la página web de Guatemala. Yo creo que Ok, para este caso, Delvin, vamos a contactarte directamente con el equipo local que es María José Gamboa para poder atender esta necesidad que llegases a tener. perfecto, Mariana. Muchas gracias y gracias por las consultas y consultas que se han dejado por acá, tanto Karen Rivera como René Ramírez. Gracias, Y, bueno, Will. y buenos días también a César Germán de Cusco, Perú, que nos dice por acá buenos días y nos saludas. Como bien mencionaba, veníamos hablando, CCTV significa circuito cerrado de televisión y es un término que realmente describe lo que es un sistema de videovigilancia. El circuito cerrado de televisión se mantiene al igual que un sistema de alarma de intrusión como un medio de protección pasivo. No va a poder, digamos, si alguna persona ingresa, usted lo va a poder agarrar como tal o el sistema de circuito cerrado de televisión lo va a hacer.
Sí se utiliza mucho como un sistema eficaz de vigilancia para exterior, interior y perimetral. Tiene un argumento o una idea similar a lo que es alarma de intrusión. Y realmente no están hechos para prevenir un crimen. Realmente acá es solo detección y nos queda respaldo de acontecimientos vandálicos. Algo importante, no solo vandalismo. Puede suceder múltiples cosas que necesitamos un respaldo sobre lo que está sucediendo. Acá lo importante es, uno de los objetivos de circuito cerrado de televisión es persuadir, siempre rotular que hay un sistema de circuito cerrado de televisión. Eso es importantísimo, se debe utilizar y se debe tomar y contemplar en cuenta a la hora de adquirir un sistema de circuito cerrado de televisión. Por ejemplo, para mi caso puntual, tengo un sistema pequeño de circuito cerrado de televisión y por leyes y normas locales me exige que tenga rotulación, que yo tenga que indicarle a las personas que tenemos un circuito cerrado de televisión y que se está grabando a esas personas o lo que está sucediendo. Entonces es donde ustedes tienen que sacar provecho de todas estas soluciones y pues que sea completo. Para Fabián Cárdenas, dice que en Chile no contamos con sistemas de alarmas. En la página, por lo menos, importante contactar a todo el equipo de trabajo de seguridad electrónica de Incomec Chile. Ahí pueden contactar a las personas. De igual forma, Mariano nos está dejando un correo que se llama seguridad@incomex.com para que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes. Para Miguel Ángel ya vamos a hablar un poquito más de las cámaras. Ya eso son consultas de si tenemos este tipo de aplicaciones, lo vemos en un momento. Muchas gracias por las preguntas, Mariana, para que la tomemos en cuenta. Existen equipos en sitios y equipos de control en circuito cerrado de televisión. Cuando hablamos de equipos en sitio, estamos hablando de cámaras. Estamos hablando de, por ejemplo, cámaras tipo Bullet, Domo, cámara Bosch con housing o con cobertor, protección, cámaras tipo PTZ Domo, PTZ Domo. Importante, ¿por qué menciono PTZ Domo? Porque existen PTZ Bullet, existen PTZ Box o de tipo Box. PTZ realmente son las tres aplicaciones que le permite a la cámara hacer un giro de 360 grados, movimientos verticales y horizontales y de acercamiento. Al final tiene en sus tres ejes X, Y, Z, por eso se llama cámara PTZ. La comunicación es el punto número 2. Todos los cables que utilizamos o los medios físicos de comunicación o en este caso inalámbricos. Por ejemplo, este cable coaxial RG59, RG6, 75 ohmios es el más recomendado y la mayoría de los fabricantes utiliza 75 ohmios. Cable UTP categoría 5E como mínimo. Sistemas de aplicaciones con antenas o otros medios de tipo inalámbrico y aplicaciones de comunicación por fibra. Algo importante cuando menciono por fibra no necesariamente es que la cámara tiene una conexión por fibra. En todo caso o puntualmente aplica en los switches de conexión o aplicaciones con conexión a fibra, por ejemplo. Y tenemos los equipos de control que son pues la unidad de grabación, los servidores, ¿qué más podemos mencionar? Los grabadores como tal, de que veníamos hablando, tanto DVR como NVR, esos son equipos de control. O puede ser aplicaciones donde tenemos grabaciones en la nube, que al final sea privado la grabación o de aplicaciones de terceros, los equipos existen en alguna parte de esa nube y al final sigue siendo un equipo de control. Entonces, esos son los equipos de sitio y control que ustedes tienen que tomar en cuenta y el medio de comunicación. Para José Andrés, que menciona que si solo es una reseña de aplicación de los elementos, no. Como mencionábamos al inicio, vamos a ver algunas funciones y características que tienen que tener este tipo de productos o aplicaciones del circuito cerrado de televisión. ¿De qué está compuesto un sistema de circuito cerrado de televisión analógico y en el caso digital IP? Por ejemplo, para los sistemas de videovigilancia analógicos, tenemos todas las cámaras, utilizamos diferentes medios de comunicación. Estos son equipos en sitio. Por ejemplo, el cable coaxial RG59, RG6 o también el UTP categoría 5E, 100% cobre como mínimo. Algo importante, la información que envía las cámaras es totalmente analógico.
son señales analógicos y se graban en una unidad de grabación que se le conoce como DVR. Posteriormente a esto podemos tener conexión a un router modem, conexión al internet y a la red Ethernet y acceso remoto a través de diferentes medios, tanto local donde está la unidad de grabación como también aplicaciones remotas, teléfonos inteligentes, workstation, portátiles, tablet, iPad y otros tipos de aplicaciones de acceso remoto. Pero ¿qué pasa? Bueno, puntualmente para que se recuerden, las cámaras analógicas envían una señal totalmente analógica y se requiere un medio para guardar la información. Esta unidad de grabación, como tal, en algunas aplicaciones, se puede colocar otros medios externos para enviar la información o guardar más información si el espacio de la unidad de grabación es muy pequeño. Entonces, esto es un sistema totalmente analógico. Cámaras totalmente analógicas que envían la información a través de un medio y es una señal analógica. Pero, ¿qué pasa o cuál es la diferencia con el IP? Aquí es donde viene algo importante que yo quiero que ustedes entiendan. En los sistemas analógicos, las cámaras envían la información totalmente analógica a una unidad de grabación. Y hasta aquí, pues todo bien, es una señal analógica, es voltaje y una frecuencia que corresponde más al diseño o al desarrollo del producto. Pero en los sistemas IP existen varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una cámara IP, a pesar de que inicialmente recibe información de la reflexión de la luz en los objetos, colores y crea imágenes a través de su sensor, ella tiene la capacidad de recibir esa señal analógica, convertirla en IP y grabar dentro de la misma cámara. Eso lo puede hacer una cámara IP. ¿Se necesita un medio de almacenamiento? Sí, una tarjeta micro SD y cada marca indica cuál es el máximo de la tarjeta o qué características tiene que cumplir. Aparte de que puede grabar en una tarjeta a lo interno de su cámara, la señal que envía es totalmente digital en unos y ceros. Utiliza diferentes medios para enviar la información. Por ejemplo, UTP o STP, cables de categoría 5, categoría 5E, perdón, aquí tiene que ser 5E mínimo, categoría 6, categoría 6A y todo lo que corresponda a cable UTP o STP. Eso es un punto importante. Entonces, tenemos grabación local o bien mandamos la información, enviamos la información a un switch y del switch puede bajar a diferentes medios de grabación. Por ejemplo, podemos grabar podemos llamarle esto un servidor como tal o una computadora como tal que tenemos un software de gestión de video. Podemos grabar también en un NVR, los equipos estos que traen capacidad de procesar la información, hacer analíticas y almacenarlos. Y también podemos accesar remotamente a la información de las cámaras, a poder ver el video. Entonces aquí es donde se abre un poco más o es más amplio lo que es los sistemas de vigilancia IP. ¿Por qué? Porque si yo quiero grabo en la cámara y esta información la puedo ver remotamente, directamente de la cámara puedo ver la información con acceso remoto sin necesidad de todo esto que se está viendo acá. Sin necesidad de un software, sin necesidad de una unidad de grabación. Solo necesito el router modem, necesito el internet y la red de Ethernet para yo poder ver esto. Ve aquí, por ejemplo, aplicaciones donde estamos pasando la información a un switch, hay otro switch hub con otras cámaras, todos se conectan a un mismo medio y sale de aquí información para grabar en el NVR, en la workstation o servidor como tal. Y también podemos tener acceso. Entonces, en aplicaciones de vigilancia en IP es muy amplio. Podemos hacer miles de cosas. Algo importante que menciono, existía el medio inalámbrico. Puedo utilizar una cámara que resulta que soporta conexión inalámbrica. Entonces, tengo conexión inalámbrica, se conecta a mi router modem que también percibe información receptor emisor de señales inalámbricas y lo veo remotamente. Nunca utilicé ninguno de estos medios. ¿Por qué? Porque estoy grabando en la cámara. Entonces, IP sí es un poco más extenso, sus aplicaciones son múltiples, se puede hacer de muchas formas. Sucede en muchos casos que por presupuesto solo podemos comprar cámaras y necesitamos hacer una grabación en un software gratuito del fabricante, se puede hacer. O bien tenemos un sistema inalámbrico, le colocamos una tarjeta a la cámara, grabamos en la cámara y podemos tener acceso inalámbrico. Todo se puede vincular a las diferentes plataformas de grabación de la marca y de visualización. No sé si había alguna pregunta, veo varias. Sí, Will. Julio Reyes nos pregunta, bueno, más bien nos comenta, pero no todas las IP traen memoria SD.
Es correcto. No todas las cámaras tienen capacidad de almacenamiento por micro SD, almacenamiento local. Aquí es donde es importante que ustedes contacten a los expertos y de nuestros diferentes grupos de trabajo de seguridad electrónica de los países para que ustedes puedan o les puedan dar la recomendación de producto. Función de la cámara de video, lo voy a ver desde una perspectiva un poco, ¿sí? Perdona, había otra pregunta de parte de Kevin que nos comentaba, ¿el switch qué debe de tener para un buen funcionamiento? Regresando un poco a En la el slide anterior. switch, bueno, realmente acá lo primero que tienen es hacer un análisis de todo el ancho banda que tienen disponible. Tengo un ancho banda disponible a lo interno de mi empresa, por ejemplo. Tengo que hacer un cálculo, memoria cálculo de cuánto es el ancho de banda que está consumiendo nuestro sistema circuito cerrado de televisión. Porque realmente si no sabemos la disponibilidad de ancho de banda que tengo en mi red y si no sé cuánto es el consumo de nuestro ancho de banda a nivel de circuito cerrado de televisión, sin esos puntos básicos no podemos nosotros seleccionar el switch. Entonces acá es importante que antes de hacer una selección correcta de un switch o buscar cuál, verificamos ese tipo de detalles a nivel de diseño, porque ya aquí estamos pensando en diseño. Acá no es, utilicen esta marca porque a mí me funciona bien, no. Veamos a ver qué herramientas tiene el fabricante para poder yo hacer esos cálculos y decir, mi red interna tengo disponibilidad de tanto ancho de banda porque se satura por las diferentes aplicaciones que tienen local, aplicaciones de trabajo de personas que están trabajando utilizando la red de internet, está utilizando también aplicaciones donde se está compartiendo el acceso inalámbrico a la red para los empleados. Todo ese tipo de cosas, ustedes tienen que decir, bueno, tengo disponibilidad tanto de ancho de banda, perfecto. Nuestros equipos de sistema de circuito cerrado de televisión consumen tanto y basado en eso ustedes ya van seleccionando los equipos. No puedo decir una marca porque realmente si no hay un análisis previo de diseño no se puede seleccionar. Gracias, Will. También tenemos otra pregunta que nos dice, ¿las cámaras tienen que ir conectadas primero al switch o al DVR? Ok, hay dos preguntas que estoy viendo acá. Una, bueno, puede ir al switch o al NVR. Realmente acá es la topología que usted vaya a utilizar. O por ejemplo, para poner un ejemplo, las dimensiones que tenga usted donde va a instalar las cámaras. Hay veces que tenemos un cuarto de control donde vamos a colocar switch, pero si tengo un NVR en cierta área, las cámaras por distancia me superan, por ejemplo, 100 metros. Entonces yo tengo que colocar switch en diferentes puntos para traer toda la información de las diferentes cámaras al centro de monitoreo. Entonces realmente ustedes buscan o se adecuan a su necesidad. Si las cámaras le permiten conectarse al NVR por distancia, perfecto. De hecho, ustedes evitan utilizar un switch, pero si por distancia lo superan, ustedes van a tener que colocar switch de por medio, colocando las sedas en cascadas o en algún otro tipo de topología, pero realmente lo van a requerir. Tengo otra pregunta por acá, déjame leer, por favor. Sí, nos comenta si es necesario el switch Carolina B. Sí, eso es lo que mencionaba. No necesariamente lo requieren. Todo dependerá de qué topología, qué dimensiones y qué distribución tengan ustedes los equipos. Recuerde que tenemos equipos en sitio, tenemos equipos de control y tenemos el medio. En el medio es donde uno dice, bueno, ¿será que puedo conectarlo directamente al NVR o definitivamente voy a necesitar un switch? Porque por distancias y por la distribución no puedo, supera los 100 metros. Entonces aquí es donde radica más el tema de qué tengo yo y cómo quiero hacerlo. Para Oswaldo Chimarro, que indica si los DVRs analógicos soportan IP, sí. Los IN DVRs, perdón, que soportan cámaras IP, pero no tiene usted la forma de conectarse al grabador directamente con el UTP. Entonces se conectan a través de un switch y la comunicación es a través de un switch, donde el DVR y la cámara IP están conectadas a un mismo switch. Es un sistema analógico integrando una cámara IP a través de un switch. Eso sí se puede hacer. También, bueno, tenemos varias preguntas, pero yo creo que solo respondemos estas dos y para seguir con la presentación, Will, las Sí, dejamos al final el resto. Joel nos pregunta si existen software que hacen la función de un NVR. sí, mencionaba que existen software, plataformas a nivel gratuito o licenciado que realmente gestionan video y les permite gestionar el almacenamiento en el mismo equipo, servidor o PC donde está instalado el mismo.
Sin embargo, aquí es donde yo siempre menciono, hay un diseño, porque tenemos que ver todas las capacidades o requerimientos técnicos que tiene que tener ese servidor o esa PC y todos los alcances dependiendo de la cámara, el formato de compresión, resolución y este tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Pero sí es posible. Ok, yo creo que entonces seguimos porque veo que varias preguntas se relacionan con las slides que vienen. Entonces, Will, te dejo continuar. Gracias y gracias a todos por sus consultas. Muchas gracias, perfecto, Mariana. La función de una cámara convierte la luz. La luz está formada por fotones. Esos fotones realmente lo que hacen es que la luz ingresa por el lente y del lente pasa al sensor y el sensor todos esos fotones los acomoda en colores de rojo, verde y azul, donde esa información él la detalla y sabe o qué composición de esos fotones generan un tipo de imagen. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente es eso. Convierte a la luz en una señal eléctrica, esa señal eléctrica es analizada por su sensor y existen otros componentes al interno de la cámara que nos permiten que esa señal viene analógica, la convierten en digital, la procesa, le hacen algunas mejoras y dependiendo de la tecnología de las cámaras que ustedes vayan a utilizar es o la envía digital como está digitalizada y mejorada o la vuelve a convertir en analógico para enviarlo. Pero esto lo vamos a ver en las cámaras, pero realmente todos los elementos de esta cámara son necesarios. Por ejemplo, lo que es la alimentación como tal, el videobalón, si es una cámara analógica, los LED, si la cámara es día y noche, pero también necesita o viene con las características de infrarrojos, calefacción para sitios donde hay mucha humedad o se puede generar algún tipo de condensación por frío. El iris para aquellas cámaras que soportan aplicaciones de diafragma de iris, ya lo vamos a ver más adelante. La visera, aparte que la carcasa tiene una protección, en todo caso, de la cámara, la visera nos permite a nosotros, o tal vez no sé si han puesto a pensar, pero la visera nos permite a nosotros que cuando tenemos la cámara instalada en exteriores, el goteo del agua primero se evita que trate de caer donde está el lente, que el agua no caiga acá y vaya a afectarnos a nosotros a la hora de hacer la grabación. Tampoco es que se vaya a evitar, pero permite eso. Y también, dependiendo del ángulo de instalación, le permite que el sol o la cantidad de rayos que irradia el sol directo de la cámara vaya a generar un efecto de que si la cámara tras de eso no tiene las mejores características o la mejor selección del producto, se vaya a ver afectada la imagen por la cantidad de luz que está ingresando. Pues son tipos de detalles que uno tiene que tomar. Ventilación, por ejemplo, también cuando está en un sitio donde la cámara está en un estado muy caliente, se necesita el ventilador. Entonces, todos esos son los elementos que conforman una cámara. Tenemos tipo box con housing y cámara interna. Tenemos la cámara PTZ. Recuerden que PTZ no es solo una cámara domo. Lo menciono porque existen cámaras PTZ que no son domos, están bullet o están box. Esta y esta con funciones de PTZ. Tenemos la bullet o tipo bala y la mini domo. De igual forma está la domo, es un poquito más grande. Y también existe otra, que no se menciona acá. Hay una cámara que se llama Torret, se le llama Domo, pero realmente Torret es el tipo de cámara. Es una cámara que no trae, o sea, para regular o acomodar el lente no hay que quitar esta carcasa, no se quita. Este domito no se quita o se retira como tal. Entonces, por eso es que existe una que se llama tipo Torret, que conocen como Domo, pero realmente se llama Torret. Algo importante dentro de lo que veníamos hablando, íbamos a hablar de fundamentos de CCTV, el espectro de luz visible. El espectro de luz visible se denomina la región del espectro electromagnético realmente donde el humano puede percibir los diferentes colores y las imágenes que actualmente pues, nosotros vemos. Realmente si vemos esta imagen, la luz como tal genera una reflexión en los colores y estos colores son los que nos forman a nosotros, a lo interno de nuestros ojos, la formación de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque son diferentes colores que nos generan a nosotros una imagen. Por ejemplo, el espectro de luz visible sobre el cual el ojo humano puede ver está en este rango, está de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Y algo importante, está conformado por estos colores. Esos son los colores que nosotros podemos percibir realmente cuando la luz genera una reflexión sobre los objetos, sobre las personas, sobre las hojas, sobre lo que haya en el sitio. Esto es lo que genera en el ojo de nosotros. Es luz que genera reflexión en los colores con un rango de una longitud de onda que percibe o soporta nuestros ojos. Y estos son las longitudes de onda.
de 400 a 700 nanómetros. Si ustedes notan acá, se menciona rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo. Le pregunto, si las cámaras perciben dentro de este espectro de luz visible como el ojo, ¿cuál otro de los que se menciona acá las cámaras lo soportan? ¿Alguien que me pueda decir? Delwin nos comenta que es infrarrojo. Ok, veo bastante, sí. Para René Ramírez y todos los que están escribiendo es infrarrojo. Las cámaras, como tal, soportan un espectro de luz visible en una longitud de onda de infrarrojo. Si ustedes notan, ingresan a un sitio muy oscuro y hay una cámara, usted percibe los LED. Esos LED generan una longitud de onda que se refleja en todos los objetos que están en el sitio y por eso ustedes verán que las imágenes son entre blanco, gris y negro. Pero a nosotros visualmente, ese rayo de luz que emite el LED infrarrojo sobre los objetos, si nosotros pudiéramos ver en infrarrojo, créame que esos rayos estuvieran permitiendo a nosotros ver de noche. Por ejemplo, menciona acá Cristóbal, igual se mostrarán las cámaras full color, color blue. Esas son tecnologías de fabricantes, pero son cámaras que nos permiten a nosotros ver con totalmente aplicaciones de colores en aplicaciones con poca o realmente nula la cantidad de luz. Eso sí son aplicaciones con soluciones que no son infrarrojos. Se utilizan otro tipo de lámparas especiales para generar luz cálida y generar este tipo de imágenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, no veo más. La medición de la luz, no sé si han tenido la oportunidad, pero dentro de las fichas técnicas de los productos dicen, la cámara soporta una capacidad de 0.00008 lux. Los lux es una unidad de medición de la iluminancia. La iluminancia, como lo vemos en esta imagen, habrá muchos tipos de convertidores de esta unidad de medición en otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, en la región de Europa o en la región fuera de América se utiliza lux. Cuando nosotros compramos productos dice que soporto tanto lux. Pero, por ejemplo, en la región de Norteamérica se utiliza mucho candela. Realmente es una transición o una conversión de unidades internacionales a unidades de tipo inglés. Entonces, recuerden que eso solo es un ejemplo. Pero, por ejemplo, la luminancia como flujo luminoso recibido por la superficie con el símbolo E y se mide en LM o luminancia sobre metro al cuadrado. Si vemos acá los lumen, el flujo luminoso o intensidad luminosa que también se mide en candela, envía luz, se refleja en el objeto que haya y nosotros recibimos esa información. Eso es lo que se conoce como la iluminancia, los lux. Entonces, nosotros necesitamos cierta cantidad de lux para que la cámara pueda ver en aplicaciones día y noche sin depender del infrarrojo. Y eso es importante, siempre va a haber una cantidad de luz en el ambiente que se refleja en objetos y nos genera a nosotros una imagen. Esa luminancia es la que se genera en los objetos y las que nosotros requerimos para poder ver de noche. Nosotros como humanos nos es poco probable que veamos de noche. Por eso es que las cámaras dicen, yo tengo una capacidad de lux. Eso quiere decir que la cámara dice, si el ambiente me genera un lux de tanta intensidad o tanta cantidad, yo te puedo ver en colores o por lo menos percibir imágenes. Si es inferior de eso, ¿qué va a pasar? Que automáticamente la cámara va a aplicar o va a retirar un filtro que se llama ICR y se va a poner en modo visión nocturna o en modo infrarrojo. Entonces, por eso que ustedes no sé si han notado que hay imágenes o hay cámaras que le permiten una imagen que sea un poco como a colores, pero otro como desteñido. Es porque a pesar de la poca cantidad de luz que hay en el ambiente, ella o el sensor o la calidad de la cámara le permite a ustedes ver a colores. Pero si definitivamente es nulo o está por debajo de lo que dice la ficha técnica, ahí es donde comienzan a funcionar los infrarrojos. Hay cámaras muy delicadas que con lo mínimo que se decae o si decae un poco la cantidad de luz, de una vez se activa infrarrojo.
Aquí es donde radica la calidad del producto que estamos pagando nosotros, porque si la cámara hace el cambio casi que automático y usted ven que todavía el sitio está iluminado, es porque el producto es pues no sé si llamarlo menor calidad, pero tiene menores características. Entonces de ahí es donde radica que a veces los costos de los productos varían de una marca a otro y del tipo de producto. Para una pregunta que hacen acá, perdón, dependiendo de los metros cuadrados, ¿sabré cuánta luz necesito? Sí, existen software dedicados a realizar estos análisis. Existen muchos software. Hay software que le permite que, basado en la iluminación artificial que ustedes tengan en el sitio, usted coloca la iluminación artificial, le indica de cuánto lux va a ser, la iluminancia que se va a generar de los mismos, los lumen o las candelas que representa es este medio artificial. Colocan los metros cuadrados y les va a decir que los lux que se van a generar en ese sitio es de tanto. Y con base a eso, ustedes seleccionan la cámara. Pero ya esos son software que realmente son para aplicaciones de iluminación y con base a eso ustedes pueden seleccionar la cámara. Pero sí existen, claro que sí. El sensor de imagen como tal es súper importante y es parte de los elementos que se requieren en las cámaras. Existen diferentes sensores de imagen. Básicamente el sensor de imagen es el elemento electrónico de una cámara, tanto de video como fotografía estática. Como tal es, o tomo una fotografía o genero una cantidad consecutiva de imágenes para crear video. ¿Qué es lo que hace? Convierte las ondas de luz. Veníamos hablando de las ondas de luz que emiten la luz que tiene reflexión sobre los objetos. Esas ondas de luz son convertidas en señales eléctricas. Y aquí viene todo el mundo de una cámara donde las señales o las ondas de luz que se reflejan o que tienen reflexión, perdón, de los objetos ingresan por el lente, se redireccionan al sensor y el sensor convierte esto en señales eléctricas y comienza a hacer procesar todos estos fotones en colores rojos, verdes y azules y hace la mezcla de la imagen. Realmente son puros puntos pequeños que se les considera también o se les conoce como píxeles. Realmente todos los sensores están compuestos, los sensores de imagen están compuestos por millones o pequeños semiconductores de silicio, como tal, los cuales, lo que hablaba, captura los fotones que componen la luz y los convierten en señales eléctricas. Eso es básicamente algo muy sencillo de explicar, pero realmente es un proceso, como se menciona. Vamos a ver cuáles son los sensores que existen. El sensor tipo CCD, perdón, sí, este es el sensor más antiguo. Se le conoce como sensores de dispositivos de carga acoplada. Convierte las cargas de las celdas en voltajes y en señales analógicas en la salida. ¿Cuál es el detalle de este procesador? Perdón, de este sensor. Que este sensor convierte esas cargas eléctricas a voltaje como tal. Y este es su alcance. Convierte esos fotones que componen los colores rojo, verde y azul, los convierte en cargas eléctricas y libera por este tipo de columnas, libera la información. Lo que pasa es que estos sensores que todavía existen hacen solo este proceso, convierten los fotones en cargas eléctricas, envían la información, pero dependen de amplificadores de salida y convertidores de analógico a digital para terminar su proceso. Por eso es que tiende a ser un poco más cara la cámara. ¿Por qué? Porque se necesitan más elementos para poder procesar la información que me libera el sensor. Acá algo es importante, se consideraba, y estuve investigando un poco más, que era el sensor de mayor costo de fabricación y sigue siendo el de mayor costo de fabricación. Se pensaba que era el sensor que generaba mejor calidad de imagen. Hasta cierto punto sí, sin embargo el otro sensor, el que ya vamos a mencionar, viene ya compitiendo bastante bien con él y puede ser que en algún momento este sensor se vaya a retirar del mercado. Lo vamos a ver por qué, ya lo vamos a mencionar, pero realmente este sensor requiere de su primera etapa convertir esos fotones en cargas, generar píxeles de imagen, se envía a un amplificador de salida y esto lo convierte de analógico a digital. Entonces realmente el sensor es esta parte nada más. Esto se va a necesitar en las cámaras y aquí es donde uno comienza a ver por qué es que una cámara tiene un poco más de costo. Primer proceso, carga eléctrica, voltaje. Segundo proceso, amplificación. Tercer proceso, digitalización. Entonces aquí es donde hablamos de un sensor CCD. Pero ¿qué pasa si tenemos el CMOS? Que es un semiconductor complementario de óxido de metal. A diferencia del CCD,
se hace la digitalización como en píxeles en el mismo sensor. Si ustedes ven acá, todo lo que mencionamos del CCD se hace dentro del mismo sensor CMOS. Entonces, se reduce el consumo, porque hay un consumo eléctrico, se reduce el hecho de que necesitamos un amplificador adicional y que se necesita un procesador. Todo lo hace el mismo sensor. Entonces, el sensor hace toda la función completa en su propio sensor sin requerir de un procesador para digitalizar o para hacer mejoras de la cámara, lo hace todo el sensor. Entonces, el primer proceso es carga eléctrica, voltaje, amplificación por píxel y digitalización. No requiere de un procesador externo. Por eso es que aquí se van viendo las diferencias entre los dos sensores. Eso es un poco para que conozca que existen dos tipos de sensores. Si lo podemos ver en esta imagen, es un resumen. El CCD, este sensor, es el que hace esto. Recibe la luz por el lente, la convierte en carga eléctrica. Estos fotones se distribuyen y forman una imagen dependiendo de los colores que se conforme o el píxel que se conforme, con los colores rojo, verde y azul. Cada píxel de estos unidos en una sola imagen son tan pequeños que forman imagen, los colores que uno, o las imágenes con colores y formas que uno pretende creer que son colores mezclados, no. Cada píxel es rojo, verde y azul, pero como están ordenados, se conforma esta imagen, lo convierte y requiere de ¿qué? Un sistema de amplificación y digitalización. El CCD, el CMOS hace todo en uno. Por eso es que el de mayor integración es el CMOS que el CCD. Y realmente en la actualidad ustedes pueden verificar en las fichas técnicas, menciona sensor CMOS. A mayor tamaño el sensor, el costo de la cámara es más alto. Se reduce consumo de potencia, se reducen muchos procesos con el CMOS y como tal, en la actualidad andan muy cercanos en nivel de calidad. El CCD es una tecnología distinta, pero la calidad de imagen también es muy alta. Entonces, se los dejo por ahí. Verifiquen en las fichas técnicas qué tipo de sensor tiene su cámara. Eso es lo que hablamos, los píxeles son pequeños cuadritos realmente, que forman imagen como tal. Y como tal aquí se menciona, el píxel solo puede tener color rojo, verde o azul, o la mezcla entre los tres, claramente. Si ustedes ven acá, la luz de la escena de muchos colores o la longitud de onda ingresa al sensor a través de ¿quién? A través del lente que redirecciona. Cada fotón de esta luz ingresa por cada píxel, seleccionando el color que corresponde a generar un color como tal. Y como tal en la imagen final, en los sensores, las celdas de fotosensibles hacen la mezcla de ese tipo de colores en cada píxel que conforma este cuadro o esta cuadrícula que está acá y nos generan colores. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el ICR, el filtro de infrarrojo? Nosotros no podríamos tener colores, tendríamos este tipo de imágenes. El sensor solo ve en blanco y negro cuando tenemos deshabilitado cuando tenemos habilitado el infrarrojo. Entonces, son dos ejemplos, esta información que ustedes ven acá, donde la longitud de onda de la luz genera entre sus fotones, selecciona los diferentes colores para la mezcla de la imagen a través de pequeños píxeles. Eso es una tecnología de los píxeles. Normalmente lo hacen los dos sensores. Sin embargo, ya estamos viendo algunas diferencias entre los dos. ¿Alguna pregunta adicional a esto? ¿Están entendiendo bastante bien? Un poco mezclado. Yo sé que es un poco muy técnico o muy teórico, pero es para que conozcan por qué existen los dos. La resolución como tal es la medida que utilizamos para cuantificar la calidad de imagen en un video. Por ejemplo, tenemos un caso acá. El formato VGA normalmente anda entre 640 píxeles por 480. Por ejemplo, no sé si han utilizado cámaras a 720p, que se les conoce como 1 megapíxel. También tenemos cámaras a 1280 por 720p, que aquí sí nos da el 1.3 megapíxel. Tenemos cámaras conocidas como 1080 o 2.1 megapíxel, porque usted agarra y multiplica 1920 o 1080 y el total de eso lo dividen entre 1 millón
y les va a dar a ustedes los megapíxeles. No sé si lo han hecho, si han multiplicado alguna vez 1920 por 1080 y lo han dividido entre 100.000. O se los planteo de otra forma. No sé si les ha pasado que les llega una ficha técnica de un producto para un proyecto o se lo solicita un cliente donde dice, es que yo ocupo una cámara de, no sé, para poner un valor ahí, ocupo una cámara de 248 por 1536 y uno se queda pensando, no entiendo qué es 1048 por 1536. Esos son los píxeles que conforman la imagen, tanto a lo ancho como a lo alto de la imagen. Entonces ustedes multiplican esos valores entre sí, los dividen entre 1.000.000 y les va a dar a ustedes de cuántos megapíxeles están solicitando el cliente y la cámara. No sé si alguno lo ha hecho, de los que estamos acá presentes, pero así es como se hace el cálculo de la cámara. Eso se ve mucho, por ejemplo, en licitaciones, donde eso es lo que colocan, porque si uno no sabe cómo se hace el cálculo a megapíxeles o a píxeles, ahí es donde entra la incertidumbre qué tipo de cámara seleccionar. Por eso se llama, o esa era la idea de por qué quería que vieran ustedes qué es un fundamento, los fundamentos de circuito cerrado de televisión. Porque este tipo de cosas tan básicas como esta que ahorita estamos explicando, lo estamos entendiendo todos, son las que nos ayudan a nosotros a desarrollar proyectos, a seleccionar cámaras. Si no sabemos de esto, es muy difícil que ustedes puedan saber qué cámara es o de cuántos megapíxeles. Esto a nivel de cámaras IP. En cámaras analógicas se conoce como líneas de televisión, mientras que en sistemas digitales se conocen como píxeles. Para Daniel Guerrero se divide entre 1.000.000. Vamos a hacer una prueba. Por acá tengo una calculadora. Vamos a ver si es que estamos equivocados. 1920 por 1080 dividido entre 1.000.000 me da 2.1 megapíxeles. Es entre 1.000.000. Perfecto, gracias a todos. Me parece súper bien que hayan hecho este análisis y les va a ayudar muchísimo. En los sistemas digitales se conoce como píxeles, en los sistemas analógicos se conoce como líneas de televisión. Pero me van a preguntar, William, pero si usted me está diciendo a mí que los sensores CMOS y el CCD convierten de analógico a píxel o a digital, ¿por qué me habla que analógico en líneas de televisión? Muy sencillo, porque recuerden, las cámaras analógicas después de recibir cargas, convertir esas cargas eléctricas, esos fotones, el sensor los convierte de analógico a digital, se procesa con su procesador interno, valga la redundancia, se hacen algunos cambios y ajustes, que vamos a ver los fundamentos de cuáles son esos ajustes o funciones, y se vuelve a convertir en analógico para transmitir, porque no necesariamente las cargas entran de alguna forma analógicamente, no necesariamente es el mismo voltaje de salida o es la misma onda de señal de salida, no es lo mismo, porque hay una posibilidad que las cargas de entrada y que se convierten en analógico a digital, esas cargas de entrada no se permitan transmitir a distancias de, por ejemplo, 200 metros. O sea, la cámara tiene un proceso interno, digitaliza, pero genera un proceso interno que le permite transmitir a una señal analógica con mayor amplitud de señal o con menos influencia o efectos sobre señales externas. O sea, es una señal especial para poder transmitir a buenas distancias. Entonces, ahí para que tengan una idea. Este indica Joel cómo calcular los megapíxeles a resolución. Realmente, como está acá, ustedes pueden utilizar esta imagen como referencia. Si ustedes notan o se utiliza 2.1 megapíxeles o 2 megapíxeles es 1920 por 1080. Ah, es que yo tengo una cámara o requiere una cámara de 5 megapíxeles, pero la ficha técnica no dice 5 megapíxeles. Normalmente, de hecho, viene esta. Y en algunos de los casos lo menciona, también lo menciona. Ustedes utilizan, es que yo ocupo la cámara de 5 megapíxeles y resulta que la ficha técnica no dice en ningún lado megapíxeles. Entonces usted ya sabe que está conformada por 2592 píxeles. ¿Por qué? Por 1920. Realmente ustedes lo hacen tanto para atrás o para adelante a su conveniencia o su necesidad. Recuerden, así rápidamente, las líneas de televisión se utilizan para sistemas analógicos. Los televisores hace muchos años estaban conformados por líneas de televisión, donde se conformaban por líneas pares e impares y se traslapaban entre sí. Había un tiempo de refrescamiento porque esas líneas tenían que estar refrescándose cada cierto tiempo a 60 Hz o 50 Hz, 60 por segundo o 60 líneas por segundo, ¿cómo es?
60 veces por segundo, me parece que anda el valor de la frecuencia. Ahorita no tengo el dato exacto, pero básicamente se traslapaban las líneas y se generaba una imagen. Esa imagen se estaba refrescando cada cierto hertz, tanto a 60 Hz como a 50 Hz. Aquí lo importante es, no sé si les pasó que alguna vez agarraron su celular o alguna otra cámara y trataron de grabar lo que estaba pasando en la pantalla, en un televisor de los viejos. Se ven un montón de líneas horizontales moviéndose extraño. Eso es porque nosotros no podemos percibir eso. Esos cambios o ese refrescamiento el ojo humano no lo puede percibir, pero resulta que una cámara de video tradicional sí lo puede percibir. Entonces ahí como que van conociendo un poquito más de ese tema. Sensibilidad de las cámaras, lo venimos hablando, el famoso lux para aplicaciones de los continentes europeos, asiáticos. Si ustedes notan, las cámaras que vienen o las que normalmente utilizamos ya dice lux. Hay otras que podría hablar en candelas, lo veo muy poco probable, pero esta unidad que utilizamos nosotros se mide en lux. Los rangos de luz del día son estos. Esta tabla ustedes la pueden encontrar a través del Internet, de la red de Ethernet, pueden encontrar este tipo de información, pero se considera que cuando hay luz del sol, hay aproximadamente 107.527 lux en el ambiente. Día muy oscuro, hay aproximadamente 10.753. Déjenme ver si estoy bien con las unidades. Cuando está el día nublado hay 1075.3 lux. Cuando el día está muy oscuro hay 107.53 lux. Pero esto es un ejemplo o referencia para que ustedes verifiquen las cámaras. Estas son las cámaras, normalmente les van a indicar. Yo puedo generar colores o lo más cercano a colores en ambientes de poca luz, sí, pero cuando un ambiente tiene cierta cantidad de lux, si baja o desciende de esa cantidad de lux que yo soporto, me voy a poner o colocar, o como lo quieran ver, en modo infrarrojo. Entonces acá es importante que las cámaras ya se lo dicen. Entonces si usted compra una cámara que con lo mínimo, que hasta con bastante lux se coloca en infrarrojo, realmente no es un tema ni del fabricante ni que el producto sea de mala calidad, no. Ustedes están pagando por lo que dice el producto y se está pagando, puede ser que cueste muy poco y por eso es que ustedes dicen, es que no entiendo cómo lo tengo en mi garage, en mi cochera, perdón, y me estoy dando cuenta que con luz todavía se me coloca en infrarrojo. Esta cámara sirve, esta marca no sirve, no. Es porque la cámara lamentablemente está diseñada para funcionar en ambientes de mucha iluminación y ya ustedes con esto pues se les va a estar colocando infrarrojo y a mi criterio a veces es un poco desgastante que una cámara con bastante luz en el ambiente se coloque en función infrarrojo. Estas son aplicaciones donde los lux no nos ayudan a nosotros muchísimo, aplicaciones donde se colocan en infrarrojo y hay casos en infrarrojo que si hay muy poca cantidad de luz se puede ver con esta tonalidad o también lo podemos ver con este tipo de tonalidad. Por eso existen tecnologías que utilizan luz artificial, lámparas, se le conoce lámparas a toda la gama de luces, las lámparas las utilizan, trae integrada una lamparita, que esa lamparita funciona como la luz del sol, o como lo que venimos hablando, se genera una reflexión en los objetos, se devuelve en una longitud de onda esa luz, conformada por fotones, y me va a generar este montón de colores y este montón de píxeles van a conformarme una imagen. Eso es porque la cámara lo permite. Entonces ya ustedes van viendo un poco más. Iluminación de día y noche, aquí por resumen, día y noche es la cámara. Hay cámaras que soportan funcionar en día y noche sin infrarrojos. Existen, pero son muy pocas. Hay cámaras que funcionan en día y noche. Cuando está de día, pues los colores como tal. Y cuando hay de noche, en tonalidades de grises, blancos y negros. Pero no estoy hablando aquí de LED. Es que la cámara puede ver sin LED y generar este tipo de imágenes. Eso es importante. Tienen que verificar si la cámara que van a seleccionar lo soporta. ¿Cuál es lo más económico? Alguien que me pueda decir qué es más económico, una cámara día y noche o una cámara que funciona de día, como tal en colores, y que tiene la función de visión nocturna con infrarrojos. ¿Cuál podría tener un valor más económico? Más soluciones nos comenta si es la de infrarrojo. Correcto. Y es muy buena su apreciación, Max.
más soluciones, sí. Porque estas cámaras, al querer ustedes ver imágenes sin depender del infrarrojo, aquí es donde yo les digo, ¿qué tipo de sensor utiliza? Puede ser CMOS o CCD, pero ¿qué tecnología tiene este sensor o qué alcance a nivel de el tamaño del sensor? Es parte de, eso yo bastante. La calidad del lente que tiene que tener. Entonces, todos esos componentes comienzan a generar que el costo de la cámara sea muy alto. Por eso ustedes ven que la mayoría de las cámaras traen LED. ¿Por qué? Porque se simplifica con una lámpara artificial. Entonces aquí es importantísimo y eso es súper importante. Muchas gracias a todos y gracias por los que mencionaron infrarrojo. Julio Reyes, Falcon Industries, ingeniero Antonio, Coy y Gonzalo indica que muy didáctica la presentación. Muchísimas gracias, qué bueno que les está gustando y bueno, un saludo a todos los de Chile también y a todos como tal. La información la va a estar pasando Mariana, pero eso es importantísimo. Vamos a lo mismo, tal vez se quiere percibir que es mucha teoría, pero por eso llaman fundamentos de CCTV y eso nos ayuda a nosotros a entender un poquito más del por qué las diferencias entre los productos. En resumen, iluminación de día y noche, estas son las cámaras que hablamos. Cámaras que la electrónica como tal sacrifica la generación de imágenes en tiempo real. Puede ser que el procesador y todo lo que implica una cámara de día y noche sacrifica algunas cosas de la cámara. Tendríamos que comparar una cámara de día y noche con infrarrojo. La diferencia de las cámaras de infrarrojo es que incorpora un ICR. Eso es un filtro que cuando los lux que veníamos hablando decaen del sitio, del ambiente, decaen a cierto nivel, ¿qué dice la cámara? Yo funciono hasta este nivel, pero ya no percibo tanto. Entonces, el filtro infrarrojo, ¿qué hace? Se remueve para que se activen las lámparas artificiales, los famosos LED infrarrojos, emiten esa longitud de onda, ahí va esa luz, se regresan esos fotones y se generan la composición de imágenes en tonalidades de negro, blancos y grises. Básicamente, eso es un resumen de lo que corresponde al ICR. Y se los explico de esta manera. ¿Les ha pasado a alguno de los que estamos acá presentes que dice, es que la cámara viene mala, solo el infrarrojo pasa activo? Cuando el infrarrojo pasa activo, ¿qué pasa? Bueno, di unos segundos de silencio. Cuando el infrarrojo pasa activo es porque el ICR nunca vuelve a su estado. Él se retira y está retirado. Entonces la cámara viene con un daño a nivel de este pequeño motor que retira o coloca, o en este caso el ICR. Entonces cuando él lo retira es porque está en modo LED, pero viene dañado el motor o viene algún problema. Algo de ensamblaje quedó mal y por eso es que la cámara viene mala, viene con daño. ¿Por qué? Porque el ICR se mantiene. Por eso es que siempre se van a ver los LED encendidos. Y eso es un tema de que la cámara se da cuenta que el ICR se retiró y se pone en modo nocturno. Por eso es que normalmente en estos casos las cámaras pues, no, es muy difícil de repararlas, a menos de que de los que estemos presentes acá tengan muy alto conocimiento en electrónica y pueda hacer la reparación. Existen personas que claramente lo hacen, entonces para que tomen en cuenta. Para todos, muchas gracias. Aquí básicamente es porque el infrarrojo, el ICR, está dañado y no vuelve a su estado, aunque haya la cantidad de lux en el ambiente. Eso es un tema del motor que está dañado. Me preguntaban qué tipo de cámara existen. Existen cámaras de aplicaciones de iluminación térmica para aplicaciones donde hay mucho humo y polvo. Cuando hay obstáculos que hacen que la cámara quede casi ciega, por cegar la cámara, eso es cuando hay aplicaciones alto tránsito de vehículos, que la cantidad de luz que emiten estos vehículos realmente deja casi que la cámara ciega. Aplicaciones son muchas. Por ejemplo, se usan mucho las cámaras térmicas para aplicaciones portuarias, para áreas muy amplias donde usted no puede tener una cámara porque hay tanto bosque, árboles, objetos, hay tantas cosas en el ambiente que usted dice, yo coloco una cámara acá, pero ¿qué veo? Si por la oscuridad, por la distancia donde está la cámara, no voy a colocar la cámara, o más fácil, resulta que por la infraestructura de las obras civiles no puedo llevar la cámara lo más cerca del sitio. Entonces, esas distancias
no me permiten a mí que yo coloque una cámara, por más megapíxeles y calidad de imagen que tenga, no puedo ver muchos detalles. Se utiliza mucho las cámaras térmicas para hacer ese tipo de vigilancias. Áreas muy abiertas, súper abiertas, y se puede hacer. Áreas con mucho humo, con mucho polvo, con mucha contaminación en el ambiente. Áreas en aplicaciones muy frías, donde hay mucho sitios donde cae mucha nieve, donde todo ese tipo de áreas abiertas o áreas donde el ambiente no nos permite colocar cámaras de uso constante el día a día, se utilizan mucho las cámaras térmicas. Algo importante, ya las cámaras térmicas también utilizan aplicaciones con bioanalíticas inteligentes, cruce líneas, intrusiones de regiones. Las cámaras ya traen su tecnología para distinguir si es un humano, es un animal. O sea, ya es mucho. Ya realmente las cámaras térmicas no es solo que ve la tonalidad de las temperaturas de los objetos. Ya pueden descartar que sí, que no. Y ahí es donde comienza a radicar qué tipo de cámaras quiero, de identificación, de detección. Ahí es donde comienza. Que a partir de qué distancia yo puedo identificar si es una, una persona o un animal. Perdón, de reconocimiento. O identificar el rostro o parte de lo que forma el rostro como tal. Ahí existen cámaras, sí existen totalmente. Como Incomex tenemos la disponibilidad de dar este tipo de soluciones. Entonces ustedes pueden preguntar también. Para Miguel Ángel, que consultaba, las cámaras vienen con micrófono y toman temperaturas corporal. No tengo exactamente detalles si las cámaras térmicas soportan micrófono. Eso sí tendríamos que verlo dependiendo del fabricante y el producto. Sí están las cámaras que tienen su micrófono integrado, sí existen, esas sí están disponibles, pero en térmica sí solo verificando el producto. Ahora bien, algo importante, podría tener el micrófono integrado, pero cuando se utilizan estas cámaras en alturas y para ver áreas muy abiertas, el sonido que se genera en el punto más bajo donde está la cámara instalada o lo más largo, difícilmente vaya a llegar a la cámara. Por eso es que en muchos casos las cámaras con micrófonos se recomienda que el micrófono se pueda conectar a la cámara, mas no venga integrado, porque usted coloca el micrófono en un punto estratégico, donde pueda percibir más información. Entonces, es para que ahí se lo dejo para que lo tomen en cuenta. Me pregunta René Ramírez, ¿es posible usar algún filtro en la cámara o lo incluye para evitar el vandalismo con el láser? No, el filtro como tal lo trae lo interno, y el filtro lo único que hace es que él se coloca, es importante y muy buena la pregunta, el filtro se coloca cuando estamos con luz artificial, bastante luz, cuando estamos por encima del mínimo luz que soporta la cámara antes de pasarse a infrarrojo, y cuando estamos en ambientes con luz natural como el sol. ¿Por qué? Porque recuerden, la longitud de onda que utiliza el infrarrojo es muy distinto de la longitud de onda que utilizamos nosotros o que utiliza la cámara en ambientes con iluminación artificial o natural. Si la cámara no trae SICR, va a comenzar a ingresar la luz y va a venir dañando en algún momento la cámara, o en todo caso van a entrar los rayos infrarrojos. Recuerde que la luz también del sol emite rayos infrarrojos. Y lo que hace es filtrar esos rayos infrarrojos para que solo entre la luz que está dentro del mismo longitud de onda del ojo humano. Importante eso. Ya vamos a adelantar algunos temas. Mariana, ¿cómo estamos de tiempo? Porque me quedan algunos pequeños temas y creo que en estos temas contestamos la gran mayoría de lo que están preguntando. Es correcto, pues sí tenemos varias preguntas aún, Will, entonces yo creo que te dejo continuar para que podamos darle respuesta a todas. Claro que sí, de inmediato. Tenemos una función que se llama compensación de luz, backlight compensation. Son para cámaras con aplicaciones, por ejemplo, vamos a un banco a hacer un depósito de dinero, por ejemplo. Normalmente son de ventanales. Si se pregunta por qué la mayoría de los bancos son con ventanales, es por un tema de seguridad también, para que se vea lo que está sucediendo al interno. Debería ser así y eso ayuda bastante a evitar pues todos los casos estos de vandalismos y demás. Pero muchas veces colocamos la cámara viendo hacia la puerta porque queremos ver la persona que ingresa, que se pueda visualizar el rostro.
Si la cámara no tiene backlight compensation, es muy posible que se vea como está esta imagen. Una cámara con backlight compensation contrarresta la cantidad de luz que ingresa de la parte externa del sitio. Y de igual forma nos permite ver a nosotros detalles del sitio en la parte externa. Y se lo pongo muy sencillo. Vayan a tomarse una fotografía en una playa o en algún sitio que tengan el sol de fondo. Ningún celular, o existen la gran mayoría de celulares que por más celular que sea y todo, cuesta compensar la cantidad de luz que tienen en la parte externa. Y eso, en mi caso, lo he hecho con varias, que tuve la oportunidad de tener varias marcas y me ha pasado. Algunos compensan un poquito más, otros sí, no, pero es muy difícil. Entonces, si la cámara no tiene backlight compensation, es muy difícil que ustedes puedan ver más detalles de la parte externa y de la persona que va ingresando y detalles internos. Esos son cámaras con backlight compensation. Mira, William, pero ¿qué pasa si la cámara que la compré no tiene backlight compensation? No puedo hacer nada. Traten de colocar la cámara que tome que hacia donde va la persona tenga que girar y quedar de frente a la cámara, que haya una pared de por medio para que pueda evitar que se vaya a ver afectado por la cantidad de luz externa. Pero realmente las cámaras deberían de tener backlight compensation. Aquí es donde ustedes comienzan a ver qué tipo de cámara tengo que seleccionar basado en la necesidad que tengo. Este es un ejemplo muy claro. Hay otros casos que se llama amplio rango dinámico, wide dynamic range. Existe el real y existe el digital. Ya les voy a explicar. Sin leer mucho y sin entrar mucho en esta lectura, realmente lo que hace el WDR es tomar dos imágenes de lo más claro y lo más oscuro de cada cuadro por segundo de la cámara para generar una imagen balanceada y completa. Esto sucede, por ejemplo, mucho donde colocamos, es un ejemplo, una cámara en un parque abierto donde hay árboles y demás, pero es un parque de entretenimiento y ustedes quieren que haya muchas personas interactuando en el sitio, pero tenemos árboles que, por ejemplo, generan sombras y usted podría ver o se va a dar cuenta que dentro de esas sombras, bajo los árboles, muy difícilmente una cámara puede ver, se distorsiona un poco porque hay muchos sitios iluminados y sitios no iluminados. Si la cámara no tiene amplio rango dinámico, difícilmente usted puede ver situaciones que está pasando cerca de los árboles o cerca de la sombra. Y si es un sitio como lo que es un parque, por temas de seguridad, ustedes quieren que haya entretenimiento, pero que tampoco haya ningún tipo de delincuencia, algún acto pues no correcto, este tipo de cámaras necesitan tener amplio rango dinámico. Este es un ejemplo. Vea, por ejemplo, un ejemplo de un sitio donde teníamos muchas sombras, generada claramente también por parte de la luz y por el tamaño y los objetos o la estructura que compone este sitio, y véalo con amplio rango dinámico. Hace un balance entre sitios iluminados y pocos iluminados para generar un tipo de imagen de esta. Algo importante aquí como resumen de esto, el amplio rango dinámico digital hace que el producto tenga un menor costo. Por eso es que ustedes tienen que comparar cuando ya es que yo compré este producto y vale ese, el suyo vale un poco más caro, ok. Pero el suyo, ¿qué tipo de amplio rango dinámico tiene? Ah, no, el mío es digital y el suyo, pues real. La diferencia es que el digital lo hace después de que sale el sensor, la información digitalizada. Entonces, es el procesador que trata de corregirlo. Pero el real lo hace el sensor de la cámara. Y ese sensor de la cámara tiene un costo un poco más elevado por sus características. Es mucho más asertivo, mucho mejor calidad del sensor. Entonces ahí es nada más que puedan detallar esto en caso de que tengan que hacer un análisis técnico. El balance de blancos, white balance, en este caso también, ¿qué pasa? No sé si les ha pasado, valga la redundancia, que en un sitio hay mucha tonalidad de un color X, sea naranja, rojo, verde. Esto no es una imagen real. ¿Por qué? Porque ustedes notan a lo largo y ancho de esta imagen, la tonalidad naranja se percibe por mucho. Las cámaras que tienen balances de blancos mitigan esa cantidad de luz que está más concentrada o esa temperatura de color que está más en la imagen y genera imágenes más reales. Y ahí es donde hablamos de balance de blancos. Importante, esta tecnología y estas funciones están tanto en cámaras analógicas como en las cámaras IP. Recuerde que la cámara es la que hace este tipo de cosas. No es ni el medio de comunicación ni la unidad de grabación como tal. Esto lo hace totalmente la cámara. Reducción digital de ruido. Esto es algo importante también que se genera en aplicaciones aunque haya poca iluminación o bastante iluminación, mientras haya sitios oscuros, se comienza a generar un poco de ruido. Ese ruido, actualmente las cámaras utilizan 2D DNR o 3D DNR. Hay algunas que utilizan nada más DNR como tal. Del DNR
del 2DNR y del 3DNR, este es el superior. Eso lo verán ustedes, pero eso sí lo hace todos los componentes que componen, valga la redundancia, la cámara. Hacen una reducción de ruido para que a la hora de enviar la información digitalizada o analógica vaya con la mejor calidad de imagen. Eso ya es un análisis que hace toda la circuitería, toda la electrónica de la cámara. Pero si no tiene eso la cámara, aunque sea el más básico, el DNR, ustedes van a generar este tipo de imágenes. Vaya y tomen una foto en un sitio un poco oscuro con su celular y se darán cuenta que hay celulares que salen una imagen muy clara, pero se dará cuenta que hay otros celulares que traen como todo este montón de puntitos. Es por eso. También tenemos un automático control de ganancia. Esto también es para la salida de la señal. Antes de que la señal digital o analógica salga a la cámara, existe dentro de su tecnología un automático control de ganancia, que se conoce como AGC, que en este caso, dependiendo de la potencia de la señal que vaya a recibir él, la controla. Si es muy alta, la baja o la limita. Y si es muy baja, la amplifica. Esto es para que nosotros, en algunos casos, por ejemplo, en aplicaciones tanto en nocturno como en día, podamos tener una mejor calidad de imagen. ¿Por qué? Porque si la ganancia no, la potencia es muy alta, se puede distorsionar la imagen. Y si es muy baja, se puede generar este tipo de imágenes. Entonces, con este automático control de ganancia, nosotros podemos generar unas imágenes tanto en día y en noche con mejor calidad de imagen. Entonces, todas estas características las requiere una cámara. Y sin esto, definitivamente es porque la cámara puede tener el costo más bajo, pero puede ser que esas funciones no cumplan. También tenemos el obturador electrónico para las cámaras en automático. Básicamente esto es que su tecnología, la cámara como tal, les permite a ustedes tener una cierta cantidad de tiempo de exposición a la luz. Recuerden que la luz, la longitud de onda y esa luz de reflexión que llega a la cámara, una cámara que no está hecha para lectura de placas, está recibiendo esa onda o esa señal de onda constante. Con un obturador electrónico automático para una cámara, por ejemplo, lectura de placas, puede hacer esto. Él calcula o se configura para saber cuánta exposición o a cuánto tiempo de exposición tiene que estar a la luz para poder percibir mejores imágenes y peor aún cuando están en movimiento. Por eso, si no tiene un buen obturador la cámara o en algunos casos para aplicaciones de lecturas de placa no lo tiene, la probabilidad de que se vean imágenes borrosas es muy alta. Y más cuando ustedes están tratando de hacer lecturas de placas. Esto lo pueden verificar ustedes en la ficha técnica. Es importante que esto ahora hasta los CMOS, no solo el CCD, pero que ustedes lo verifiquen y hagan un análisis de esta información. Porque eso es importante. Cuando ustedes ven, yo no he tenido casi la oportunidad de configurar una cámara de ANPR o LPR, pero ustedes se darán cuenta que dentro de la configuración ustedes van a ir en la parte de obturador y les va a decir a cuánta exposición de luz quiero que esté yo en determinado tiempo la cámara permitiendo el paso de luz. Eso lo van a tener que configurar y es parte del obturador de la cámara. También viene el DIS o estabilización de imagen digital. Coloquen una cámara en un poste a unos 4 metros para vigilar qué es lo que pasa en una autopista. No necesariamente es para ver el detalle del vehículo, pero un caso de accidente o quién tuvo la culpa, ese tipo de cosas. Si la cámara no tiene estabilización de imagen, se va a ver borrosa, se va a mover toda. No sé si han tenido la posibilidad que con su celular han ido a grabar un video. Y sí, el video lo grabaron, pero depende del movimiento brusco que usted haga en el celular, eso distorsiona la imagen, se ve como borrosa y vuelve a su estado. Eso es porque los celulares o el celular como tal no tiene estabilización de imagen digital y si lo tiene es de muy poca calidad. Entonces, esto también es importantísimo en las cámaras, estabilización de imagen. Ahora mi pregunta es, ¿todas las cámaras tienen que tener estabilización de imagen? Debería, sin embargo, tomen en cuenta, no todas las cámaras van a estar en un poste recibiendo fuerzas externas como el aire moviendo el poste o generando vibraciones por los vehículos que pasan por el pavimento. Todos los movimientos y vibraciones afectan a la cámara. Si es una pared, no necesariamente lo vayan a utilizar porque las vibraciones o los movimientos de esa pared es muy poco probable. Entonces ahí es donde uno también tiene que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Zonas privadas. Las cámaras digitales permiten marcar unas zonas privadas para que ustedes no puedan ver información. Pueden grabar todo lo que está en la imagen, menos esta información que está en colores. O en las cámaras analógicas lo hace la unidad de grabación. En digital lo puede hacer la cámara y la unidad. Y en analógico, solo la unidad de grabación. Y estas son zonas privadas que ustedes también tienen que tomar en cuenta que lo permiten las cámaras, en tanto aplicaciones IP como analógicas.
Preguntaban, ¿qué pasa cuando vamos a un sitio, por ejemplo, un acceso a un residencial y tenemos cámaras donde cada vez que entra el vehículo deja ciega la cámara y no puedo ver nada de lo que dice la placa? Hay varias formas. Poner buena iluminación donde va a entrar el vehículo y decirle a la persona que apague las luces, que eso es muy poco probable que pase y van a incomodar a la persona o al dueño o a quien sea. Sitio iluminado y que apague la luz. La segunda es tratar de iluminar lo posible para contrarrestar la luz. Y muchas veces hay cámaras que utilizan una luz artificial dentro de la misma cámara para tratar de contrarrestar. O la tercera, como tal, es que la cámara tenga la función eclipse o HLC. Es muy similar a BLC, Backlight Compensation, compensación de luz, una función, pero esta es como más aplicada para este tipo de cosas. Lo que hace es mitigar la cantidad de luz que ingresa, lo hace su tecnología y le permite que los focos de la luz del vehículo con la que es mayor cantidad de intensidad no vaya a ingresar o interferir en el resto de iluminación que se genera o el resto de reflexión de la imagen. Y aquí podemos ver un ejemplo. Mejor detalle de lectura de placa. Recuerdes en DHLC. Tecnología HD. Ya migramos de tecnología de baja resolución estándar SD a tecnología ahora en analógico, claramente en IP, de hasta 8 megapíxeles, 12 megapíxeles, ya conocido como el famoso 4K. Aquí es solo una imagen representativa. Recuerde que la tecnología HD requiere en sistemas analógicos o en IP de los diferentes tipos de elementos, que terminales BNC para cables RG59, RG6, cables, en este caso UTP, con su famoso aplicación pues famoso porque ya casi que se sigue viendo, pero hay otros tipos de diseños. No sé si le llaman de tipo de rabo, no sé cómo lo llaman en cada país, pero este tipo de BNC con aplicaciones de conexión de cables UTP. Aquí están las borneras más o menos y la cámara como tal. Entonces son aplicaciones de tecnologías HD que nos permiten a nosotros, con todos estos componentes, tanto en IP como analógico, poder tener un sistema más completo y control con sistemas de aplicaciones de cámara, por ejemplo, tipo Domo PTZ con comunicación ahora en UTP, como también en cable coaxial. Algo importante para sistemas de tecnología HD y puntualmente en sistemas de aplicaciones de cámaras analógicas, la frecuencia que transmiten estas cámaras, ok, video balloon, o le llaman también transectores de video. Súper bien, gracias Jefferson. Lo conozco como balloon, pero me mencionaba el rabito el video balloon con RAW. Aquí es importante que las cámaras analógicas actuales permiten transmitir a amplias distancias, por ejemplo, perfectamente hasta 400 metros. Claramente va a depender del cable, la calidad y la cámara que utilicen y el video balloon. Les permite hasta 300, 400 metros y por la tecnología actual no se ven afectados por señales externas, frecuencias distintas a la que está transmitiendo. Esas son las ventajas de la tecnología actual. Las imágenes en HD, tanto en analógico o puntualmente en IP, tenemos imágenes de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 4 megapíxeles. 1 megapíxel se le conoce como 720p HD, 1080p en 2 megapíxeles se conoce como Full HD y 4 megapíxeles 2560 por 1440 se conoce como QHD. Y de aquí en adelante viene también 4K, que son cámaras de 12 megapíxeles, 8 megapíxeles, ya se conocen como cámaras o tecnologías de 4K, resoluciones de 4K. Y de ahí en adelante existen de mayor resolución. Todo es posible y ahora en analógico ustedes encuentran perfectamente hasta 8 megapíxeles. No sé si hay de mayor resolución, puede ser que hayan, pero bueno, ya el costo de una cámara mayor a 8 megapíxeles en sistemas analógicos, bueno, aquí está el tema de la cámara, ¿verdad? Y cuánto cuesta o si es posible, porque estamos hablando de mayor a 8 megapíxeles y también la unidad de grabación. Entonces ahí lo más probable es que migran inmediatamente a cámaras IP. Los lentes, hay múltiples tipos de lentes. La composición de los lentes de una cámara están limitados por dos superficies. Al menos una de ellas curva. Vean las cámaras. El lentecito es curvo. El lentecito que usted ven al final de la cámara es curvo.
Este era un ejemplo de los diferentes lentes que hay con sus curvas y formas, pero es importante que conozcan que existen diferentes tipos de lentes para diferentes aplicaciones. Uno es plano y lo más probable es que el último sea curvo. Eso lo hemos visto en las cámaras. Recuerden que el ojo humano y los lentes se comportan similares. El lente redirecciona la luz en un punto de intersección y de ahí al sensor. Ya lo vamos a ver acá. Acá solo es un ejemplo que comparando un lente con el iris y el ojo humano. Vamos a adelantar un poquito más porque ya nos queda poca información, pero creo que se nos puede extender el tiempo, entonces tampoco quiero recargarlos o desgastarlos con el tiempo. Distancia focal. Aquí llamamos distancia focal. Básicamente es la concentración de luz que viene del ambiente, ingresa la luz, se genera un punto de intersección de todos estos rayos de luz o ondas de luz con sus famosos y conocidos fotones que veníamos mencionando, lo hemos mencionado bastante, ya se hicieron famosos los fotones que componen la luz. Se intersectan acá y en ese punto de intersección hasta el sensor se llama distancia focal. Algo importante, entonces la luz ingresa dentro de su lente, el lente lo redirecciona, el punto de intersección donde viene la luz y se vuelve a unir toda la luz de todo lo que viene. Desde ese punto de intersección hasta donde está el sensor dentro de la cámara se llama distancia focal. El plano de la óptica es el punto de intersección, aquí se da la concentración de luz y el plano de la imagen es el punto donde la información se distribuye o estos fotones se distribuyen acá. Entonces, distancia focal, aquí es donde quiero explicarlo. Entonces, ¿cómo es la distancia focal en una cámara? Cuando nosotros hablamos que una cámara es varifocal o de lente fijo, si hablamos de lente fijo es que desde donde ingresa donde está el lente, donde ingresa la luz, hasta donde está el punto de intersección, veámoslo acá para explicarlo mejor. Por ejemplo, aquí es la distancia focal, correcto. Entonces, desde este punto a este punto es donde se da la variación del lente. Entonces, por eso es que aquí llamamos distancia focal. Porque este punto de intersección acá, a donde está el lente, ahí es donde nosotros lo variamos para saber de cuánto es una cámara. Cuando el lente es fijo, este valor es fijo. La distancia focal siempre va a ser la misma. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en este caso variando el lente? Al variar nosotros el lente, cuando son lentes motorizados o lentes manuales, pero que se varían, esta distancia focal está variando en milímetros. Por eso es que aquí se coloca que, por ejemplo, si la distancia focal es un ejemplo, es de 8 milímetros, te menciona acá la distancia a 8 milímetros, ¿cuánto es su cobertura en ángulo? Entonces acá es donde ustedes tienen que buscar, existen las herramientas de diseño donde ustedes van a colocar la información para definir a qué lente quieren ustedes. Aquí es un ejemplo de que la distancia focal internamente es de 8 milímetros y aquí es la apertura del lente. A una distancia focal de 8 milímetros para esta cámara, en ejemplo, tengo una apertura de 180 grados y una cobertura de una distancia X. Ya la vamos a ver en otra forma. Aquí esto es un poco más teórico, pero básicamente lo que quiero explicar es que recuerden que la distancia focal efectiva, si es una cámara fija, este valor es fijo y se conoce como F, pero si el lente es varifocal motorizado manual, este valor va a variar. Y el diafragma de la cámara donde entra la luz del lente, dependiendo de la distancia que tenga de ese diámetro en milímetros, nos va a dar estos valores F. Por eso ustedes verán en las cámaras profesionales que dice F1.0, F1.4. Esto es porque este diafragma puede variar y puede variar el lente. Entonces, dependiendo de la relación que ustedes hagan dentro del lente, nos va a dar esos valores. Pero eso sucede mucho en las cámaras profesionales, pero es importante que sepan de dónde sale ese valor. F-número, longitud local, entre el diámetro de apertura. Así es como se definen estos valores. Muchas veces las cámaras nada más dicen, yo soy F2.8. Usted dice, ok, 2.8 quiere decir que el diafragma está fijo, este diafragma se mantiene fijo y que el lente no puede variar. Pero hay cámaras que dicen que los valores F1.0 tiene varios valores. ¿Por qué? Porque usted puede buscar o jugar con
la variación de los lentes para distancias focales, aumentarlas y reducirlas, y algunas cámaras ya de un alto costo permite variar este diafragma. Algunas cámaras, normalmente se ve mucho en las cámaras tipo box. ¿Dónde se utilizan mucho las tipo box? Vean en los bancos cuando usted va a un cajero. Se utilizan muchas cámaras de tipo box o de tipo caja porque les permite variar la lente y les permite variar el diafragma. Y el diafragma se varía manualmente para compensar los cambios de luz en el ambiente. ¿Esto por qué? Por lo delicado que representa la aplicación de un banco. Importante, no sé si sabían eso, pero realmente es por eso, porque son muy delicados este tipo de casos. Y este es un diafragma de la cámara, donde si ustedes ven aquí el interno, esto está variando. Hay cámaras que soportan esto, como las cámaras tipo box, que el diafragma está variando y compensando la cantidad de luz que está ingresando. Si hay mucha luz, se puede cerrar para evitar que entre mucha luz, valga la redundancia ahí, y ustedes puedan tener mejor calidad de imágenes. Y estos son ejemplos de un diafragma F1, 1.2, cómo es que es la apertura del cierre. Y es F1, es bastante grande, si es F2 se cierra bastante. Eso es lo que tenía para el día de hoy. La próxima semana vamos a ver todos estos fundamentos desde una perspectiva de selección de la cámara, donde cómo es que se selecciona el lente, qué tengo que tomar, cómo se calcula y todo este tipo de cosas.